¿De qué hablamos cuando hablamos de joyería contemporánea? ¿Qué es la joyería contemporánea? En el campo de la indumentaria tiene un amplio espectro, ¿sí? Tenemos una indumentaria que es más de tendencia, más hacia la moda. Luego están todos los diseñadores con sus trabajos personales y luego podemos ver un tipo de propuestas un poquito más radicales en el mundo de la pasarela, que a veces se vinculan también con el mundo del arte. Incluso en el mundo del arte muchos artistas utilizan el textil, ¿sí? Dentro de la joyería también pasa algo muy parecido. Tenemos la joyería que viene más relacionada con el mundo de la moda, más comercial, que está supeditada a la moda, ¿no? Funciona como complemento. Luego las propuestas de los diseñadores, que son más personales. Y luego ya por último, en el lado más vanguardista y más radical, vendría la joyería contemporánea, que está más relacionada o vinculada con el mundo del arte y con el lenguaje plástico. Esto no sucede porque sí, la historia de la joyería es muy grande, muy amplia, sí, y también viene sobre todo por un cambio de paradigma en 1919, cuando aparece la Bauhaus, sí, que rediseña los conceptos de cómo va a ser el sistema educativo para los nuevos artesanos. Así intentan aunar arte, artesanía y industria. No acaba del todo de cuadrar el tema de industria, pero bueno, sientan unas bases importantes para lo que va a venir más adelante. Por supuesto, si hablamos de un lugar o un país en concreto donde se mueve esto de la joyería contemporánea, es Alemania y en concreto en Múnich, ¿sí? Es donde está uno de los certámenes más importantes del mundo, que es el Schmuck. Y en concreto, si veréis, muchos de ellos son alemanes, pero bueno, hay mucha gente trabajando en este campo, ¿sí? Venga, pues empezamos con Hermann Junger. Estamos en 1945, al año 50. Hermann Junger lo que hizo básicamente es abrir una pequeña brecha, más que sea en el tema matérico y formal, en el sentido de que él trabajaba con la imperfección como lenguaje, algo totalmente impensable dentro del mundo de la orfebrería, que todo era muy pulido, ¿no? Muy limpito, y él dejó que el material se expresara, ¿no? Se mostrara el oro de otra manera, y también abogó por composiciones libres. Decía que el artesano tenía que ser proactivo, no pasivo frente a las estéticas gremiales. También en el mundo de la joyería tiene influencias de aspectos que han llegado al mundo del arte, como en este caso los africanismos. El africanismo apareció mucho antes, en el 33, pero en joyería llegó un poquito más tarde. Fueron llegando también los movimientos o las cosas que influenciaban en otros aspectos del arte. Él propone también tratar las piedras de otra manera, ya no tan facetadas, ya no tan de una forma clásica, ¿sí? Tanto el oro, como pueden ver, y las piedras los trata de una manera muy diferente a lo que es la joyería clásica. Otro tipo de engastes, las piedras se muestran pues más naturales. Clausbury, estamos ya años 50, 50 y pico. Clausbury abre una brecha definitiva para definir lo que vendrá más adelante, de qué es una joya. Si todo el rato hablaré de cosas de qué es una joya, qué no, y hablaré un poco de cuestiones históricas también. Hasta ahora la joya venía definida simplemente por cuestiones de valor y de valor del material, y Clausbury dice que, bueno, que no necesariamente el valor de una joya viene dado por el material, sino por la manipulación y los conocimientos del artesano frente a estos materiales. Así que comienza a utilizar cristal. Esto es un brazalete de oro y cristal, ¿sí? Sí, es una pieza grandota. Finalmente se desprende completamente del oro y empieza a trabajar con metraquilato. Claro, mediados de los 50, metraquilato ya lo tenemos visto, ahora mismo mucha gente utiliza metraquilato. En aquella época no era tan fácil conseguirlo, ni manipularlo, ni cortarlo, ni nada. Pero bueno, se desprende valientemente de todos los típicos materiales de la joyería.
Introduce conceptos, como ya había dicho, que vienen vinculados al arte, como los jet trouvé, ready-made, tardío indudablemente, ¿no? Y cosas que se encontró como las bombillas y elementos que los mezcla con el oro y hace su propia composición. Anton Pšeka, yugoslavo. Comienza pues, el camino del lenguaje personal de cada joyero, vinculado más a una obra escultórica. Esto es años 60, finales de los 60. Está la guerra espacial, todo este mundo de satélites, y él, toda su obra viene vinculada un poco a esta estética, ¿sí? Hay un profundo respeto por el oficio, en el sentido de que detrás de estas piezas todo esto está cortado con ceguetas, ¿sí? Todas estas laminitas, no hay nada cortado, no existe el láser y está todo cortado con ceguetas sin limar, con lo cual por eso digo que hay un sentido profundo del conocimiento del material y del oficio. Son broches, ¿eh? La mayoría de las cosas que vamos a ver son broches. Él empieza a desarrollar su lenguaje personal, casi siempre basado en este tipo de estética de cortes. Años 70, otro broche. Peter Skubik, yugoslavo. Bien. Es muy interesante el trabajo de Skubik porque se sale de la premisa principal de construcción de la joyería, que es a través de soldaduras, ¿no? Él no utiliza soldaduras y construye a través de presión. Esta pieza está toda encajada por presión y la última presión se ejerce en el broche, en la parte de atrás, de manera que cuando se saca el broche se puede desmontar la pieza. Él sigue estudiando sus sistemas y comienza con los tensores y a estructurar y armar piezas a partir de tensiones, ¿sí? Este sería su trabajo más actual, sigue con el tema de los tensores. Hay algunos artistas que no salen de su zona de confort, pero bueno, a nivel estético ha cambiado un poco, encuentran la fórmula y siguen con ella. Él la verdad que encontró esta fórmula y lleva así mucho tiempo. Gerd Rothman, bien, los tres que vienen ahora, que serían Gerd Rothman, Jens Baker y Otto Künzli, son como los grandes teóricos o que teorizan sobre la joyería y sobre aspectos referenciales de la joyería. Gerd Rothman habla de algo que es muy importante en la joyería, porque la joyería en sí no es que se relacione directamente con la indumentaria, se relaciona mucho más con los cuerpos, en concreto con los cuerpos sociales para significar estos cuerpos, ¿sí? Entonces él analiza un poco el lugar donde se apoya la joyería y lo hace a través de la duplicación, ¿sí?, del propio cuerpo, y empieza a habitar otras zonas del cuerpo que no son tan propias o no, hasta ese momento no eran tan propias de la joyería. Esto ahora lo vemos más normal, pero están los 80, principios de los 80, ya se hacían estas cosas, ¿sí? También habla de otro aspecto referencial de la joyería y es todo el lado vinculado con el amor romántico, ¿sí? Conocemos los no me olvides, todos estos camafeos con los pelos de la amada o el amado, etcétera, etcétera, pero él lo hace de una manera mucho más moderna. Y en este caso la clienta lo que le pidió es que estas fueran las huellas de sus amantes. Claro, la cosa se renueva. En este caso es un retrato de lo cotidiano, ¿sí? Retrata lo que normalmente usamos. El cliente le pidió que quería un retrato de sus propias joyas, que era la alianza, el anillo de pedida y lo que normalmente llevaba diariamente, el anillo del medio. El tema de la relación con el cuerpo y la joya en la actualidad ha seguido, ¿sí? Quizás de una manera mucho más transgresora. No es nada nuevo, ya lo hemos visto en África. En África utiliza muchas cosas que deforman el cuerpo. En este caso podía ser pues, para mostrar la dentadura o simplemente para jugar como la joya mutante, la joya que muta el cuerpo y lo cambia, ¿sí? O para realzar ciertas partes del cuerpo. Jens Baker.
James Baker es un diseñador total, por así decirlo. Él hace muebles, interiorismos, de todo, realmente. Es alemán y es un provocador nato y abre al espectador las cuestiones de qué es la joyería, hasta dónde se puede amplificar el concepto de joyería. Él, en este caso, su obra es extensísima. La verdad que aquí estoy mostrando un poquito de cada uno. Y él, bueno, crea esa pregunta, abre una duda al espectador y con diferentes juegos, ¿no? Las premisas principales parece ser que la joyería es de materiales preciosos o la relacionamos con imágenes como esta, ¿no? Que están en el colectivo imaginario nuestro, y coge una imagen de un collar antiguo, una foto, la recorta, la plastifica, realmente funciona como joya, ¿no? O si la premisa es que tiene que haber oro, coge unas láminas de pan de oro y las plastifica, sigue siendo una joya. Es mucho más provocador, sigue provocando, ¿vale? Tiene que haber un diamante, tiene que haber algo precioso, pues efectivamente aquí hay un engarce de un diamante colocado con una fotocopia de una imagen que se llama tongue, este broche muy famoso. Y vuelvo a plantear, bueno, si estas son las premisas, aquí está la premisa y esto sigue funcionando como una joya. Bien, James Baker ya dije que era un personaje muy famoso de la joyería contemporánea y también la joyería abarca a lo largo de su historia toda esta cosa de ideológica, política dentro de la aristocracia, monarquías. Así que Madeleine Albright, que era la ministra de Exteriores del gobierno de Bill Clinton, le pidió un broche. Por supuesto, el broche tenía que simbolizar todo lo que la nación era, y en este caso, pues, el símbolo supremo de Estados Unidos es la Estatua de la Libertad. Con esos dos relojes, ella es ministra de Exteriores, tiene que hablar mucho, tiene muchas entrevistas. Un reloj es para ella saber el tiempo que dispone, y el otro para su interlocutor. Otto Künzli es otro de los grandes teóricos de la joyería. Y también se hace sus propias cuestiones. Hasta dónde la ornamentación llega, dónde está presente la ornamentación. Uno de los lugares, indudablemente, donde está presente la ornamentación es en la arquitectura, ¿sí? Así que ese cuerpo que habita la arquitectura también es habitado por la propia arquitectura y sus ornamentos. El papel de pared con unas proporciones, como podrían ver, puede parecer un ladrillo, ¿sí? Así que traslada conceptos del cuerpo a la pared, de la pared al cuerpo. Otro lugar donde ha estado presente la joyería a lo largo de la historia también es en los ritos paganos y religiosos, en este caso Ring Fortune, haciendo referencia a los anillos de matrimonio. Otro planteamiento de Otto Künzli es si la mujer necesita adornarse, ¿no? Si la joyería, su única función es la de adornar, ornamentar. Él amplifica el tema y un poco en plan crítica, irónica, pues plantearle a la mujer un marco y ya está, ¿no? Habla de otro tema que ya lo habló también Gerd Rothman, es la carga emocional que puede llegar a tener unas piezas, ¿sí? Las piezas, en este caso él puso un anuncio de periódico donde pedía anillos de boda, y aquí hay anillos de boda pues, de gente que ya murió, de gente que se separó, de gente que no ha muerto pero que los cedió. Así que ustedes imagínense la carga emocional que tiene este collar implícita dentro, ¿no? Ramon Puig. Ramon Puig es un joyero catalán, ella es uno de los mayores referentes de la joyería española. Él ha sido o fue durante muchos años, 30 años, jefe del departamento de la Escuela Massana de Joyería Contemporánea. Renovó actualmente, hace poco, hace 3 años, renovó todos los, ¿cómo se dice? Loewe Craft Prize, ¿sí? De artesanía. Y bueno, él tiene una influencia muy fuerte de Julio González, y su forma de componer o su forma de trabajar es creando asambleas formales, ¿sí? Asambleas de elementos que todos tengan una armonía. Su taller, maravilloso el taller de Ramón, un trabajador incansable.
Ruth Peters. También tiene una obra extensísima. En este caso he seleccionado sobre lo religioso, que también está muy presente en la joyería a lo largo de la historia, solo que esta vez él hace una revisión sobre lo religioso. Son broches, ¿eh? Casi todo lo que estoy poniendo son broches. Dorothea Prull. Dorothea Prull sobre lo espontáneo y lo minimalista y controlado. Todo el rato se maneja en esos dos lenguajes y un contraste continuo, ¿sí? Kim Book, alemán también. Bien. Kim Book habla de estéticas antiguas, de estética, el típico, por ejemplo, collar de perlas, ¿sí? Pero lo renueva y lo trae hacia un lenguaje más moderno. El solitario, las perlas. Y es que el presente no se puede entender sin el pasado. Y muchos de los joyeros son grandes estudiosos de la joyería antigua. Un solitario, una nueva visión o versión del solitario. Aquí hay un cambio total de su obra. Esto no es fundición, más bien nadie sabe muy bien cómo lo hizo. Parece como inflado, ¿no? Piezas también que parecen infladas y electrolacadas. La joyería tiene muchísimas técnicas que, bueno, no me voy a poner a explicar aquí cada una, pero bueno, tiene un campo muy amplio de investigación. Peter Bawis. Peter Bawis es el gran alquimista, ¿sí? Digo que es un gran alquimista porque él es fundidor y él no hace pátinas. Las pátinas son tratamientos sobre el metal para crear colores. En este caso, él no hace pátinas para crear tratamientos sobre las piezas, sino que hace aleaciones que salen este tipo de colores. Me vengo a la diapositiva anterior. Bien. A mí la obra de Peter Bawis me recuerda mucho a Joan Fontcuberta, un fotógrafo, porque él tiene un humor muy especial y él se dedica en muchos de los casos, o esta exposición en concreto, a insertar bulos, ¿sí? Él puso un anuncio en un periódico contando que se había encontrado unas piezas que eran de las primeras que se habían fundido en la historia. Eran de galio. El galio es el material cuyo punto de fusión, es un elemento cuyo punto de fusión es el más bajo en la tabla periódica. Sí, el punto de fusión se refiere a cuando un metal pasa de estado sólido a líquido, con lo cual, evidentemente, esto habían sido las primeras piezas que se habían fundido en la edad de bronce. Montó una exposición muy científica. Mucha gente pensó que evidentemente eran piezas originales de esa época y crea ahí la duda de hasta qué punto cuando vienen de instituciones o de sitios serios somos capaces de creernos muchas cosas. Y bien, como contaba, él es un alquimista, crea aleaciones y colores de todo tipo con los metales. ¿Sí? Bien. Aquí, por ejemplo, esta pieza de orfebrería. La orfebrería es otro campo también de la joyería y se refiere más a objetos, ¿no? Él, por ejemplo, mete en caliente el metal cuando está fundiendo, mete un metal de un tono y mete otro de otro tono y se crea esa mezcla tan bonita. Hilde Decker propone que la joyería puede habitar en muchos más sitios que en nuestro cuerpo y puede habitar también en plantas y en otros lados. De hecho, elementos decorativos vemos muchas veces empleados por los seres humanos en los animales y porque, como no, pues también podría ser en las plantas. Al crecer, pues la joyería la va modificando y va convirtiéndola a un tomate en algo precioso. Ella lo presenta metido en formol, ¿no? Con los botes pues aparece el nombre de la exposición, contiene plata, el nombre de la autora y lo hace dentro de una galería muy importante que es la Galería Marseille, que está en Holanda, que es una de las galerías más grandes de joyería contemporánea y lo presenta pues así, dentro de un invernadero. Iris Aschenberg.
Este trabajo de Eichenberg, bueno, a mí me parece una preciosidad, va sobre los exvotos, ¿sí? ¿Qué son exvotos? Los exvotos son piezas o joyas de plata y oro, en Canarias son de cera, ¿sí? Que cumplen la función de agradecer el beneficio de una divinidad hacia un promesante, porque, bueno, algo, bueno, normalmente es porque se curó o una enfermedad, ¿sí? Habla, pues son esos relatos sin palabras, ¿no? De los padecimientos de muchas personas y habla un poco de la relación del hombre y las mujeres con lo sagrado. Esto es electroforming, ¿sí? O es otra técnica de joyería que se hace pues recubriendo de metal a través de electrólisis, recubriendo de metal. No es un chapado, se hace una capa de metal. Estas son otras piezas de Eichenberg. Bien, voy a mostrar un poco así por encima y explico. Es muy interesante el planteamiento de ella. Todas estas forman parte de una misma exposición. Esto es otra exposición. Ella aquí lo que habla es de una postura recurrente que tiene el espectador frente a la obra y frente a este tipo de obra, en la que dice que, bueno, que el espectador tiende a tener una actitud a categorizar, ¿sí? A querer saber antes que sentir. Entonces crea un diálogo, un diálogo entre las piezas, ya sea a nivel formal o a nivel temático, en este caso el mundo femenino, para que el espectador intente buscar una lectura que no existe. Lo que propone es que simplemente frente a muchas obras que abran los sentidos y que sientan antes que querer saber lo que se le está contando. Y es que mucha obra plástica muchas veces no cuenta nada y sin embargo lo dice todo, ¿sí? Es el lenguaje abstracto de lo plástico. Ted Noten, Ted Noten es alemán, es el infant terrible de la joyería contemporánea. En este caso él habla de otra cosa particular de la joyería, que es el estatus, pero lo hace de otra manera, ¿no? A lo largo de la historia, cuando apareció la burguesía, porque también la monarquía y la aristocracia, la joyería daba estatus, ¿sí? Y él lo hace de otra manera. En este caso él desglosa un Mercedes y vende estas piezas como diciendo, bueno, puedes tener un Mercedes y subes de estatus. Lucy Charnel, ella es holandesa, trabaja con zinc, es un material que está muy presente en la vida cotidiana en Holanda y a diferencia, por ejemplo, de Ramon Puig, que trabaja intentando crear una armonía formal, ella intenta crear una tensión formal. Carl Fritsch, él es el rey de los anillos, toda su obra, todo su trabajo es anillos. Es alemán, tiene este halo, estas piezas, así si las miramos de esos labios parecen piezas antiguas, ¿sí? Pero no lo son. Él experimenta muchísimo con engastes, con todo tipo de cosas. Vuelve a hablar también de la temática, como habéis visto, muy recurrente sobre el valor. Aquí simplemente le engasta lingotes de oro directamente. Engastes novedosos, fue de los primeros que empezó a emplear pegamento de ultravioleta para engarzar, o sea, de una forma muy libre, ¿no? No hay límites en la joyería contemporánea. Muy expresivo, muy suelto. Tampoco los tamaños son libres, ¿sí? Si es cómodo o no es cómodo, muchas veces también da igual. Es decir, que la joyería contemporánea no tiene el encorsetamiento del diseño. Ya cuando diseñamos tenemos que estar pensando en muchísimas cosas, entre la comodidad, los tiempos de producción,
los tiempos de si realmente es rentable, muchísimas cosas. Aquí, en este caso, hay libertad total. Robert Baines es un estudioso, es muy estudioso de la joyería contemporánea. Él habla de la joyería en general como un documento de cultura, tecnología y arqueología. De hecho, él es un arqueo metalúrgico, ¿sí? Es decir, que estudia las técnicas antiguas. Él trajo o estudió mucho lo que es la alta edad de oro de Grecia, que serían los etruscos, ¿sí? Y toda esta joyería de filigrana, o sea, que trae técnicas antiguas a piezas más modernas. Como vuelvo a decir, no se puede entender el presente sin saber del pasado, es muy importante. Son piezas muy grandes. Él no, bueno, su imaginación, vamos, no tiene parangón, es tremendo. Es australiano. Bettina Speckner, alemana, fue de las primeras que empezó a utilizar mucha fotografía. Toda su obra habla de la memoria, del paso del tiempo. Broches, ¿eh? Helen Britton, alemana también. Como Ramón Puig también es una asamblearia, ¿sí? Y ella compra muchas cosas en mercados de pulga, es una gran buscadora de cosas y las reúne todas, ya sea por color, y crea estas formas para crear pues, una lectura, un diálogo formal. Tiene una técnica impresionante, utiliza mucho esmalte y mucho grabado. A veces, pues, de las cosas que encuentra también las unifica, ¿no? De color, las pinta y se unifican, todas las piezas quedan unificadas sobre un mismo color. Grabado, ¿ven? Todas estas piezas están grabadas. Aunque no lo parezca, que haya mucha modernidad, hay un respeto profundo por el oficio y un conocimiento profundo por el oficio. Kepa Carmona. Él es jefe del departamento de la Escuela de Joyería de SAT de Valencia. Y estas piezas surgieron en la crisis, sí que hubo aquí en España, la última crisis económica, y hizo estas piezas que se llaman paraísos fiscales, que las hizo con tarjetas de crédito, y el número que aparece aquí abajo es el número geográfico donde se encuentran los paraísos fiscales en este mundo, ¿no? Es una crítica. Benjamin Lingel es muy conceptual y él analiza dónde está presente la joyería, dónde puede estar presente. También pues las tiritas, hace unas propias tiritas, tipo joyas. Habla también de otra cuestión de la joyería que es la capacidad de transformar, ¿no? Cuando uno se coloca una joya se transforma. En este caso la paloma que quería ser cacatúa. Jiro Kamata. Él trabaja con lentes dicroicas, creando estas piezas con mucha profundidad, mucho juego de color. Como pueden ver, los materiales son todos muy diversos, ¿sí? Alexander Blank, alemán también. Él habla de una temática propia de la joyería que es las piezas Memento Moris. ¿Sí? Las piezas Memento Moris aparecieron en el siglo XVI y era recuerda que vas a morir. Eran toda una serie de piezas con calaveras, huesitos y demás. Y él crea sus propios Mementos Moris basados en los personajes de Looney Tunes, ¿sí? Sus propias calaveras. David Wielander, alemán, Wielander. Vuelve a jugar con los aspectos de valor de qué es una joya, que podríamos pensar que esto es cartón, ¿verdad? Pues no, es oro rojo.
¿sí? Por eso digo que hay un profundo respeto de la técnica y un gran conocimiento de manipulación de lo que se está haciendo. Los montajes en joyería, hace mucho rato que la joyería salió de las vitrinas y los montajes, pues bueno, como podría ser como en cualquier galería, hay muchas propuestas, ¿sí? Este tipo de joyería es de galería, no es de tienda de diseño ni otro tipo de establecimientos. Propiamente es de galerías y de coleccionistas, ¿sí? Patricia Correia, ella es portuguesa y ella, bueno, tiene una mirada, ¿no? Son paisajes y es una mirada a lo pequeño de los paisajes. Ella estudió en la Massana, ya apuntaba maneras y bueno, todos estos paisajes son las pequeñas cosas que son erosiones, fragmentos, crea micropaisajes. Es piedra reconstruida. La piedra reconstruida es resina con polvo, en este caso podría ser de granito, diría, no estoy muy segura. Esta sí estoy segura, es lapislázuli. ¿Vale? La piedra reconstruida da muchas posibilidades, ¿sí? ¡Ay! Faltó. Vaya. No está el nombre, pues estaba. Bueno, Irish Bodemer. Quiero terminar, ahora pondré una sucesión más tarde de diapositivas, pero quería terminar con Bodemer. Bodemer, para mí y para muchos, es una de las grandísimas joyeras de este siglo. Su versatilidad, su riqueza en el lenguaje, su capacidad de trasladarse de temáticas a otras, no sé, tiene una soltura espectacular, su dominio técnico es algo increíble. Esta pieza era una pieza de 40, es una pieza de 40 por 40 que se compone de 34 broches, ¿sí? Con esto ganó el Schmuck, hace creo que 6 años, así. Como ven, tiene una soltura compositiva y una simplificación, ¿no? Parece que es muy fácil todo lo que hace, lo hace como con una frescura increíble. Claro, joyería contemporánea, indudablemente con una pieza así, la pieza tiene una presencia muy fuerte y uno se convierte en una peana. Indudablemente la indumentaria desaparece, ¿no? Se vuelve neutra y es la pieza la que cobra toda la presencia. Anillo. Ella como que dibuja, a mí me parecen todos como piezas dibujadas. Bien, ahora pasaré así, sin decir demasiadas cosas. Samira Götz, Eumi Chun. Toda esta gente que pongo al final son los que fueron seleccionados en el pasado año en el Schmuck, que es lo que ya he dicho, el certamen internacional de joyería contemporánea, que se seleccionan los 50 mejores trabajos del año a nivel mundial. Liu Cheung, Marcos Biesecke, Melanie Sverdin, Frida Doffer. Frida Doffer sí voy a comentar. Frida Doffer es especialmente bonito su trabajo. Esto es guilloché, ¿sí? Ven que tienen como líneas. No sé si se acuerdan, Cartier en los años 20 sacó unas pitilleras, ¿no? Que eran todos como unos patterns. Pues estos patterns se hacían con unas máquinas que casualmente están en Pforzheim, ¿sí? Que creaban pues unos dibujos y a ella le pusieron a su disposición estas máquinas y renovó el lenguaje del guilloché. A su vez, si ven las cadenas, esos son armis, que eran aquellas correas de los antiguos relojes de oro, y también le dio una vuelta al tema de los armis. Philippe Sayet, Simon Contrell, Hannah Hetman.
Verónica Fabian, Benedict Fischer, Flora Baggi, papel. Julia Maria Kunap, ella ganó este año Schmuck. Todo su trabajo son piedras pues, que parece que se derritan. Indudablemente las piedras no pueden derretirse. Sí, es todo un trabajo con cristal. Atai Chen. Atai Chen otra vez. Mariel Suiwaka. Bueno, cualquier cosa uno puede jugar para que se convierta en un objeto valioso y en joyería. Como dije, la joyería contemporánea se mueve en exposiciones y en montajes de exposiciones. Hay muchos tipos de montaje. Este montaje era un pabellón en Múnich espectacular, una mesa de metraquilato negra con una iluminación exquisita. La gente no roba normalmente, ya ese miedo se superó. Y estas son piezas valiosas, no es que sean precisamente baratas. Otro tipo de montajes. Instalaciones, ¿sí? Todo esto era pues, una instalación de muchos anillos de diferentes materiales, creando esta gama de colores. Y más montajes. Pues se acabó.